Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por este día. Gracias por este tiempo que tú nos das de estar reunidos en familia para adorarte, para exaltarte. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, de bondad. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias por ese privilegio, Señor, de poder estar delante de tu presencia para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para hacer, para pasar este tiempo de comunión contigo, Señor, a fin de que podamos ser edificados en tu verdad, en tu palabra, siendo instruidos por tu Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, quien es nuestro ayudador, aquel que nos guía y nos lleva a toda la verdad. Gracias te doy, papito bueno, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Dios es bueno, cada día estamos aprendiendo más acerca del amor y de la bondad del Señor y creemos que en este tiempo que estamos pasando, aprendiendo este tema que estamos llevando, que el justo vivirá por la fe, básicamente está establecido en que cada día nosotros vamos a aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Porque Dios quiere que vivamos por fe. No quiere que vivamos por vista, ni vivamos por las circunstancias, ni vivamos por mi vieja manera de vivir. Muchas veces nosotros hemos estado acostumbrados, ¿no? Y tal vez hasta ahora estamos siendo aún acostumbrados a vivir como hemos estado viviendo hace tiempo. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera, sino Dios quiere que nosotros vivamos de la manera más apropiada. ¿Y cuál es la manera más apropiada? Vivirla por fe. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y vamos a repasar nuevamente el texto bíblico que estamos tomando como referencia, que justamente es el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, verso 17, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 1, verso 17. Pablo, escribiendo a los romanos, llega a un punto cuando está empezando a escribir, y es importante el libro de Romanos, Dios mediante, de acá a unos meses tal vez llevemos una enseñanza, una predicación expositiva acerca del libro de Romanos, porque el libro de Romanos nos va a ayudar a entender nosotros que Dios nos ha dado una salvación legal, nos ha presentado una vida legal, sostenida, no es una vida ficticia, no es una vida imaginaria, no es una vida que tal vez a mí se me ocurrió, o no es una vida que yo hablo, confieso, o simplemente yo soy de mente positiva y hablo bien, no, sino que Pablo nos habla a través de Romanos que nuestra fe tiene un fundamento sólido, real, seguro y que va a permanecer por siempre. Y es un fundamento que no se estableció recién cuando Jesús vino a la tierra, sino desde antes de la fundación del mundo. Por eso que en Romanos 1:17 dice, pues no, de hecho que el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Por eso que es importante que Pablo le dice a los romanos que esta justicia que nosotros estamos viviendo, esta justicia que estamos experimentando, esta justicia que nosotros podemos manifestarlo en nuestro diario vivir, se revela no por el Evangelio y viene obviamente de Dios. O sea, Dios fue quien manifestó esta justicia. ¿Y cómo lo hizo? ¿No? Dice, la cual es de fe de principio a fin. O sea, nos está diciendo que la forma como Dios va a actuar en nuestras vidas es desde el inicio de nuestra fe, de nuestra conversión al Señor, hasta la eternidad. Amén. Hasta la eternidad. Y Dios quiere que nosotros estemos cada día firmados en Él. Por eso que dice, tal como está escrito. Y es importante que Pablo siempre va a hablar la palabra. Porque tenemos que, amados hermanos, entender que nuestra vida está directamente fundamentada en la palabra de Dios. No está fundamentada en ideologías, no está fundamentada en pensamientos, no está fundamentada en experiencias, porque tu experiencia puede ser muy buena, pero lo que va a permanecer para siempre, lo que Dios establece siempre es su palabra. Por eso dice, tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Por eso que nosotros podemos vivir por fe. Y es la razón, amados hermanos, por la cual nuestra fe justamente está siendo atacada. Y ese es el tema que estamos tratando dentro de lo que es el justo por la fe vivirá, que estamos viviendo una fe bajo ataque, ¿no? Una fe bajo ataque. Y yo tengo que ser consciente, hermano, que yo desde el momento que tomé la decisión de aceptar a Jesús en mi corazón, mi vida va a estar constantemente siendo atacada. ¿Y qué va a atacar? Mi vida no, va a atacar mi fe. Porque si ataca mi fe, como hemos dicho hace un momento, el justo por la fe vivirá. Y si mi fe es atacada o mi fe es quitada de mi vida, ¿qué va a pasar? Simplemente voy a morir. Porque si no tengo fe, ¿de qué voy a vivir? Y como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que nuestro caminar con Dios es un constante vivir de fe. Por eso que nuestra fe está bajo ataque. Y tenemos que reconocer quiénes nos están atacando. Y algunos de ellos, como le hablé semanas atrás, tal vez nosotros tenemos
de toda la lista que hablé, como más de 11, creo que son los que estamos desarrollando, de repente nosotros tenemos la mayoría o de repente algunos, pero Dios no quiere que nosotros seamos conscientes que esos enemigos están allí y nos van a venir a atacar, pero nosotros tenemos que saberlos, como dice, ¿no? Ponerles, como dice, hacer el frente con ellos, ¿no? Vencerlos, no dejarnos que ellos nos venzan, ni nos ataquen, ni esté ahí constantemente en nuestras vidas, sino Dios quiere que nosotros los venzamos. Amén. Por eso que en Juan 16:33 el Señor, conociendo claramente estas cosas, Él dijo, ¿no? Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Dios sabe, amados hermanos, que cuando somos atacados por estos enemigos, lo primero que va a pasar en nuestras vidas es que nuestra paz va a ser quitada. Por eso el Señor Jesús dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, ¿cuántos están en el mundo? Amén. ¿Estamos en el mundo o no estamos en el mundo? Entonces, Dios quiere que, amado hermano, tú vivas poniendo tus pies sobre la tierra. Estás en este mundo. Y si tú estás en este mundo, dice, tendrán muchas pruebas y tristezas. O sea, amado hermano, no es que la vida cristiana es una vida color de rosa, que no tienes problemas ni dificultades, no. Vas a tener pruebas. Pero aquel que vive por fe, aquel justo que vive por fe, como dice Santiago, ¿no? Nosotros nos gozamos cuando estamos en medio de las pruebas. Y dirá, hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a gozar en medio de las pruebas? Porque justamente las pruebas que van a traer virtudes a tu vida. Te va a generar paciencia, ¿no? Y la paciencia va a generar su obra completa en tu vida a medida que tú vayas conociendo cómo Dios obra en tu vida. Por eso que es importante que nosotros sepamos enfrentar a estos enemigos de la fe. Dice, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, le dice el Señor. ¿Y por qué dice que nos animemos? ¿Saben por qué? Porque yo he vencido al mundo. El saber que nuestro Señor Jesús venció a todos estos enemigos nos da la seguridad y la garantía que nosotros podemos vivir en paz. Nosotros podemos vivir bien. A pesar que los enemigos van a venir a tocarnos, van a venir a enfrentarnos, van a venir a hacernos la guerra, nosotros vamos a ser más que victoriosos. Vamos a luchar bien nuestra batalla de la fe, porque somos hijos de fe y vamos a salir victoriosos en cada paso que demos en esta vida. Amén. Por eso que hemos visto a varios enemigos de la fe ya acerca de la preocupación, hemos visto acerca del miedo y el temor, hemos visto la duda, hemos visto la incredulidad. Y anhelo en mi corazón que nuestro Dios esté ayudándoles a ustedes para que puedan ir saliendo o sabiendo cómo enfrentar estas situaciones cuando se presenten en su vida. ¿Cómo salir de la preocupación, hermano? La preocupación básicamente es lo contrario a la meditación. La preocupación es meditar en lo malo, que no existe, pero estás pensando. Pero si nosotros meditamos en lo bueno y pensamos en lo bueno, vamos a contrarrestar la preocupación. Muchas veces la preocupación no existe. Es algo imaginario que tú piensas que puede pasar, pero no es real. Pero Dios quiere que lo venzas, que no te dejes llevar por ella, ¿no? Hablamos acerca del miedo y el temor. ¿Amén? ¿Se acuerdan el miedo y el temor? Sí. A veces somos llevados por el miedo, ¿no? Atrapados por el temor. Somos, digamos, literalmente vivimos enclaustrados, vivimos bajo rejas, ¿no? Con este nombre llamado miedo y temor. Y no nos deja caminar, no nos deja vivir libres. Dios quiere que seamos libres en este mundo, pero el miedo y el temor nos encierran. Y Dios quiere que seas libre del miedo y el temor. La duda es esa razón que hace que tú no puedas avanzar en tu vida porque quieres una cosa y luego dudas y regresas y retrocedes. Pero la palabra dice que aquellos que retroceden no agradan al Señor, sino somos los que vamos siempre hacia adelante, firmes, seguros y confiados en el Señor. Y la incredulidad, que es justamente lo opuesto a la fe. La incredulidad es no creerle a Dios, no confiar en Dios, no saber que Dios, lo que Dios diga no es cierto, desconfío de lo que Dios diga. Amén. Todos estos enemigos de la fe hemos estado hablando. Si usted quiere profundizar más y repasar más, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces sigue repasando las enseñanzas. Yo le animo a que siga escuchando las enseñanzas de las semanas pasadas para que usted pueda ir afirmándose e ir decirle, Señor, gracias porque me vas a ayudar a salir de la preocupación. ¿Cuántos quieren vivir en el temor y el miedo? No, yo no quiero, entonces quiero seguir afirmándome en esta enseñanza, en esta prédica, a fin de que yo pueda salir del miedo, del temor, de la duda, de la incredulidad. Y en esta mañana vamos a hablar del siguiente punto, que es la ansiedad. La ansiedad, hermanos, es algo que es como el mal del siglo. Vivimos en un mundo afanado,
en un mundo de incertidumbres, en un mundo que la gente está de una u otra manera generando ansiedad en su vida. Y la ansiedad es un mal que está agarrando casi a toda la humanidad y lamentablemente desde los pequeños viven ansiosos. Ansioso por querer tener un juguete, ansioso por querer tener una comida, ansioso por querer jugar, ansioso por muchas cosas. Y este tiempo, que este mundo y este tiempo que es tan acelerado, está llevando a la gente que vive en una actitud pues de ansiedad plena, ¿no? Y hay incertidumbre por todo, amados hermanos. ¿Y saben qué? Esta ansiedad se puede volver en un problema muy grave. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a llevar a que nosotros nos enfrasquemos o dejemos que los enemigos que vimos hace un momento, la preocupación, el temor, el miedo, la duda, la incredulidad, empiecen a gobernar en tu vida. Y eso va a hacer qué cosa? Que tu ansiedad se manifieste a una, digamos, a una plenitud máxima y te va a imposibilitar, te va a anular, va a hacer que seas una persona, pues, digamos, reducida o atrapada por la ansiedad. Por lo tanto, tenemos que nosotros, amados hermanos, darnos cuenta que en este mundo vamos de una u otra manera a enfrentar diferentes tipos de ansiedades. ¿Ok? Y lo malo de la ansiedad es que tú permitas que la ansiedad te domine, que la ansiedad te gobierne, que la ansiedad tome control de tu vida, ¿no? Y cuando nosotros dejamos que eso pase, hermanos, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a chocar, ¿no? En nuestro diario vivir y sobre todo en nuestra fe. El enemigo va a robarte tu fe de esa manera. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente en Proverbios capítulo 12, verso 25. Si usted tiene su Biblia, vaya por favor allí. Proverbios capítulo 12, verso 25. Miren lo que dice el rey Salomón respecto a la ansiedad. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Fíjense, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es esa buena palabra que nos va a alegrar? Es esa buena palabra que nos va a librar de la ansiedad. Es esa buena palabra que nos va a dar esa vida maravillosa que Dios quiere que tengamos. En medio de las circunstancias podemos gozarnos y alegrarnos y no permitir que la ansiedad toque tu vida. Porque la ansiedad en el corazón del hombre, el hombre lo deprime. Una persona que está ansiosa es una persona que está deprimida, está aturdida, está atolondrada, ¿no? Está preocupada, está angustiada, ¿no? Y sigue diciendo en el siguiente versículo, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, ¿no? El Señor, sabiendo que el ser humano siempre entra en este tipo de cosas, de ansiedad, de angustia, de afán, miren lo que dice 1 de Pedro 5, 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Él conoce cuál es nuestra necesidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba enseñándole a los discípulos y le dijo, miren las aves del campo, ¿no? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué están ansiosos por la vida? Miren cómo viven las avecillas del campo. Nadie, ellos no están cultivando, no están trabajando, no están haciendo nada. Simplemente su Padre que está en los cielos le provee, ¿no? Los alimenta, los nutre, los cuida, ¿no? Miren las flores del campo, qué hermosas, qué bellas están. Hoy están y mañana ya no están, pero nuestro Dios tiene cuidado de ellas. No vestirá por ustedes, no le dará vestimenta a ustedes. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué están ansiosos por la vida? Por eso que dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué cosa es la ansiedad? ¿No? La ansiedad, amados hermanos, es sentir temor, aprensión, incertidumbre o algo que nos va a llevar a una experiencia negativa que nos va a dejar de una u otra manera como que aterrados o asustados o que nos va a llevar a que nosotros empecemos a tomar una actitud, ¿no? No correcta, una actitud tal vez anormal, ¿no? Y eso normalmente se refleja en una preocupación, ¿no? Estar preocupado en una cosa y en otra cosa, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que Dios no está ahí en la ansiedad, ¿no? Por eso que se dice que la ansiedad es la suma de muchas preocupaciones y eso te va a generar mucho estrés. El estrés es la enfermedad de este siglo. La gente vive estresada por todo,
porque la gente quiere que las cosas sean ya, rápidas. Por eso que la comida rápida, amados hermanos, crece. ¿Por qué crece? Porque la gente quiere la comida al momento. No quiere demorar mucho, no quiere demorar media hora, no quiere demorar más tiempo. La gente quiere ya la comida al momento, rápida. Entonces la gente vive pues en ese afán, en ese estrés. Por lo tanto, la ansiedad es uno de los enemigos de la fe que nos va a impedir que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Y como que vamos a abrir puertas a que el enemigo traiga mucho más cosas en contra de nosotros y robe, destruya, anule nuestra fe. Amén. Por lo tanto, la ansiedad, amados hermanos, es un factor decisivo en tu vida. Y esto es algo que desde pequeño nosotros hemos ido llevando, ¿no? Y de adultos lo seguimos cultivando. Y mientras nosotros no tratemos con esa ansiedad y nos quitemos la ansiedad de nuestra vida, nosotros vamos a seguir arrastrándolo vez tras vez y vamos a seguir llevándolo siempre. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la ansiedad básicamente es algo que no es muy bueno para nosotros. Amén. Por lo tanto, ¿por qué nosotros tenemos que evitar la ansiedad? ¿Saben por qué? En primer lugar, porque no es bíblico. En Mateo 6 le hablaba hace un momento cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos respecto a las aves del campo, cómo comen, a las flores del campo, cómo ellas crecen, son hermosas y no están ellas afanadas en nada. El Señor le estaba enseñando que no tienes por qué afanarte, no tienes por qué angustiarte, no tienes por qué desesperarte, por qué estresarte. Ten paciencia, toma las cosas con calma, toma las cosas en paz, ¿no? No os afanéis, porque la ansiedad, amados hermanos, no va a encajar en una vida de fe. Si tú vives una, yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesús estaba afanado por algo? Él vivía en paz. Su vida, a pesar de, y ahora, Jesús no tenía una vida pues de color de rosa. Jesús tenía un montón de oposición, un montón de problemas, un montón de quejas, un montón de murmuraciones, un montón de falsas acusaciones. Tanto que así lo llevaron a la cruz de una manera, digamos, errada, no acusándolo de una manera incorrecta que no era verdad. Pero aún así, llevados por celos, envidias, lo llevaron y lo mataron. Pero él vivió una vida en paz, tranquila, sin dar lugar a que la ansiedad se apropiara de él. Amén. La ansiedad, amados hermanos, va a dividir tu mente, por eso no es buena tenerla en tu vida, ¿no? No es bueno, tenemos que evitar la ansiedad por todos medios. La ansiedad va a dividir tu mente y eso va a hacer que tus pensamientos digamos, se desvíen, se distraigan, se confundan y tu fe sea obviamente perturbada y puedas perder tu fe. Cuando tú estás ansioso, amado hermano, ¿sabes qué va a pasar? Tus relaciones personales se van a ver afectadas, porque vas a estar irónico, vas a estar colérico, vas a estar desesperado, vas a estar angustiado, no vas a ver la realidad porque la ansiedad te ciega, ¿no? La realidad la ansiedad, amados hermanos, va a robar tu gozo, va a robar tu paz. Todas estas cosas son cosas negativas que no conviene que tengamos nosotros la ansiedad. Y nos va a llevar a que nuestro tiempo y energía se pierdan en cosas que no tienen valor. Amén. Por lo tanto, hay muchas cosas que pueden generar esa ansiedad, ¿no? La preocupación, por ejemplo, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué va a hacer más tarde? ¿Qué será de su vida más adelante? ¿Qué será de mi propia vida? ¿Qué será de mis finanzas? Y yo empiezo a tener ansiedad por esas cosas. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué vestiré mañana? ¿Si podré tener tal cosa? ¿Qué si me enfermo? ¿Qué si me pasa algo? ¿Qué si se cae mi techo? Sí, que si empieza, se moja algo, se quema algo. Y empiezo yo de una u otra manera a buscar diferentes razones por las cuales me empiezo yo a tener ansiedad. Y eso genera pues problemas. Amén. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que la ansiedad, amados hermanos, nos va a llevar cada vez a que nosotros podamos alejarnos de nuestra fe. La ansiedad nos va a distraer, nos va a sacar de la fe y nos va a traer problemas como preocupación, duda, temor, angustia, incredulidad, ¿no? Y otros frutos más de la carne. Amén. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros no estemos afanados, ¿no? Claramente nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor, amados hermanos, está deseoso de que tú puedas considerar a Dios en tus caminos, para que Él pueda hacer recibir esa ansiedad que te está generando malestar en tu vida y Él pueda librarte de esa ansiedad, ¿no? Para que tú puedas estar bien, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la ansiedad
muchas veces nos va a llevar, amados hermanos, a situaciones difíciles en nuestro ser. Amén. Ahora, ¿qué nos causa la ansiedad? Ya hemos hablado ya muchas veces, ¿no? La ansiedad básicamente está generada por diferentes razones y muchas veces es la falta de control, hermano. La ansiedad se da porque a veces tú quieres controlar todas las cosas y como se te escapa de las manos y estás ansioso por tener control, por querer tener algo, por querer poseer algo, por querer manejar algo, por querer dominar algo. Y la ansiedad se empieza a apropiar de ti. Un ejemplo claro te puedo mostrar es como cuando tú estás, por ejemplo, en un carro, en un taxi, y de repente el chofer se le ocurre ir a más de la velocidad normal, y tú ves que estás sorteando los carros por aquí, por allá, no se, pues, se cruza la luz roja, y entonces eso tú, estando en el carro, que te genera una ansiedad. ¿Y la ansiedad de qué? De que no tienes control del carro, y la ansiedad de que te pueda pasar algo, y empiezas a pensar cosas, y ya viene la tensión, el nervio, y empiezas a tener muchas cosas en tu ser. Entonces, básicamente la ansiedad entra a tu vida, amados hermanos, como si fuera algo pequeño, como una pequeña gota de ansiedad. Pero esa gota de ansiedad, hermanos, a medida que que va incrementándose, se va generando un gran mal, un gran daño en tu ser. Y al final te va a destruir y va a tocar tu corazón y al final te va a anular. Por lo tanto, Dios no quiere que tú vivas de esa manera. Él quiere que tú puedas vivir de una manera correcta. Él quiere que tú vivas de la manera más apropiada. Por eso que nos dejó su palabra, para que nosotros podamos vivir claramente o salir de estas situaciones de ansiedad. ¿Cómo nosotros podemos salir de la ansiedad cuando estamos metidos en ella? Vamos a ver que la fuente, de dónde nosotros vamos a poder salir, es la palabra de Dios. Si yo no tengo a la palabra de Dios en mi vida, amados hermanos, difícil va a ser que yo salga. Por eso que Proverbios capítulo 12, verso 15, que hemos leído acá, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Toda persona que está con ansiedad en su vida es una persona que va a vivir deprimida, una persona que va a vivir expuesta a cualquier situación que le pueda pasar y obviamente llevar el daño con ella. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios lo va a alegrar. Amén. La palabra de Dios lo va a librar. Dice, en la versión Reina Valera dice, dice, no, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Perdón, este es Proverbios capítulo 12, verso 15, dice de esta manera. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Entonces, cuando nosotros sabemos que en nuestro caminar diario entramos muchas veces en ansiedad, tenemos que saber, amados hermanos, que estamos actuando como necios, pensando que nuestro camino es recto según lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo siento. Pero, ¿qué dice? Más el que escucha el consejo es la persona que va a recibir sabiduría de parte de Dios para poder salir de esa situación difícil que se puede encontrar. Por lo tanto, Dios anhela que nosotros entremos en una actitud de humildad. A veces la soberbia, el orgullo, el creerse más o autosuficiente hace que bloqueemos la bendición o la palabra o el consejo de Dios y no queramos escuchar a Dios. Pero cuando nosotros damos lugar y nos humillamos delante del Señor, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos va a ayudar para que podamos nosotros salir de esa situación de ansiedad que nos encontramos. Yo le animo, hermano, para que a partir de ahora en tu vida, cuando tengas un momento de ansiedad, simplemente humíllate delante de Dios. Deja que el consejo del Señor te guíe a tomar decisiones correctas y tranquilice todo tu ser. ¿Y cómo lo voy a hacer, hermano? La palabra de Dios es tan buena y nos va a hablar en Proverbios capítulo 3, verso 5. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a Proverbios capítulo 3, verso 5. ¿Qué dice la Biblia pero en Proverbios capítulo 3, verso 5? Vamos a leer verso 5 y 6, pero empezamos por el verso 5. Mira lo que dice. Confía en el Señor con todo tu corazón. Amado hermano, en este tiempo tan cambiante, en este tiempo donde estamos viviendo una vida muy acelerada, en este tiempo donde la gente se cree que puede tener todo lo que quiera al momento, la gente no confía en Dios. La gente confía más en una entidad, en una empresa, en cualquier cosa, pero no confía en Dios. Por eso que Proverbios capítulo 3 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Amén.
Confía en el Señor de todo tu corazón. Y cuando hablamos de confiar en el Señor, hermano, no simplemente es una sola vez, sino es algo que tiene que ser constante en tu vida. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en qué, en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Muchas veces, hermanos, más le damos validez a lo que yo creo que debe ser, más le doy validez a lo que yo creo que debe hacerse, en vez de estar escuchando o confiando en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Amados hermanos, no puedes permitir en tu vida que la confianza y el control coexistan. Hay dos, ¿tú confías en Dios o tú quieres tener el control de tu propia vida? No pueden vivir los dos al mismo tiempo. O sea, Dios no puede controlar las cosas y tú también al mismo tiempo. Tú no puedes decir, Señor, yo confío que tú vas a hacer todas las cosas, pero yo hago mi parte. No, eso es vivir por obras. Pero nosotros vivimos por gracia, vivimos por fe, vivimos por la forma como Dios quiere que vivas, confiando y viviendo en Él. Por eso que no puedes decirle, Señor, yo confío que tú vas a darle solución a ese problema, pero yo tengo que hacer mi parte para que pueda funcionar. A menos que Dios te diga que lo hagas, pero si no, simplemente cree que Dios lo va a hacer. Y él se va a encargar de hacerlo. Amén. El mandato de Dios es que tú tienes que confiar en Él con todo tu corazón y que dejes a un lado, o mejor dicho, deja tú que Dios se encargue de todo. No te fíes en tu propia prudencia. No descanses en tu prudencia. Descansa en el Señor, que es lo mejor. Y cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, hermanos, ¿saben qué va a pasar? Vamos a ver que las cosas van a cambiar. Porque cuando Dios entra en escena, cuando Dios empieza a actuar, cuando Dios sabe que Él tiene la pista libre para actuar en tu vida, Él va a hacer cosas maravillosas. A través de la Biblia, hermano, vemos cómo Dios obró en diferentes hombres en la nación de Israel cuando el pueblo se cedió a que Dios sea quien tenga el control. Cuando ellos decidieron decirle, Señor, yo me pongo ante ti para que hagas tú tu perfecta voluntad en mí. Yo no me fío en lo que yo pueda hacer. Pero cuando dejamos que el Señor así lo haga, entonces va a funcionar en nuestras vidas. Cuando la verdadera paz que viene al confiar en Dios se manifiesta, simplemente nosotros vamos a entender que es la mejor manera de vivir. A veces no sabemos cómo vivir correctamente en esta vida, pero la forma muy sencilla es dejar que la paz del Señor sea la que gobierne mi vida. ¿Cómo? Dejando que la voluntad de Dios se haga en mi ser. Amén. Entonces, cuando el Señor tiene control de todo, cuando Él hace su perfecta voluntad en mi vida, entonces yo puedo decir, Padre, gracias, porque tu perfecta y buena voluntad y agradable voluntad se manifiesta en mi vida en cada momento de mi ser. Por lo tanto, es importante, hermanos, para que nosotros entendamos que cada día nosotros debemos de entender que yo no puedo hacer las cosas por mi propio medio. Es Dios quien lo va a hacer. Y Dios nos usa a nosotros. Dios nos va a utilizar en lo que Él requiere y lo que Él necesite a fin de cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces estamos peleando contra Dios y no nos damos cuenta porque Dios quiere llevarnos para la izquierda y tú quieres irte a la derecha. Pero Dios te dice, este es el camino perfecto. No, yo quiero a la derecha porque se ve bueno. Me parece que ahí es, porque mira, tiene esto, es el otro. Y yo veo mi propia conciencia, como dice el versículo, ¿no? Me fío de mi propia opinión, en lo que yo pienso, y no dejo que el Señor sea quien gobierne. Por eso que en el verso 6 sigue, dice, ¿no? Claramente, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus caminos. Él enderezará tu accionar. Él te llevará para que veas lo correcto. Muchas veces la ansiedad nos hace ver incorrectamente. Muchas veces la ansiedad nos hace ver lo equivocado. Muchas veces la ansiedad nos hace ver cosas que no existen. Pero cuando dejamos que el Señor y nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, el Señor va a voltear nuestra mirada para que podamos ver el camino correcto, ¿no? Esta palabra básicamente es conoce los caminos del Señor. Aprende a conocer y a vivir la forma como Dios quiere que vivas. Cada día nosotros tenemos que poner nuestra confianza genuina en el Señor.
y decirle, Dios, yo confiaré en ti con todo mi corazón. Y yo voy a dejar las cosas, voy a soltar el control. Yo no quiero tener el control. Muchas veces la ansiedad se da, hermanos, porque nosotros queremos tener control de todo. Y cuando algo se nos va de control es como que, ay, ¿qué pasó? Y empiezo yo a estar angustiado, ansioso, porque yo no tengo el control. Pero si dejo el control en las manos de Dios, entonces voy a poder vivir en paz. Y la paz que el Señor me da es una paz real, hermano, no es una paz ficticia, es una paz permanente, es una paz que permanece para siempre. Amén. Porque solamente el Señor quiere que vivamos de esta manera. Entonces, algunas formas como nosotros podemos salir, ¿no? De esta ansiedad. Lo primero, amados hermanos, es obviamente acercarnos al Señor, ¿no? A través de la oración y nuestro tiempo de comunión con Él, leyendo su palabra. Cuando yo tomo esa decisión en mi vida, que cada día yo voy a tener mi tiempo especial con Dios, ¿saben qué va a pasar? Voy a fortalecer mi espíritu, voy a ser humilde delante del Señor, voy a escuchar su voz antes que la voz de otros o mi propia voz. Cuando yo paso tiempo en oración, voy a buscar al Señor cada vez porque sé que el Señor tiene cuidado de mí, ¿no? Y voy a poder avanzar en mi caminar diario. Amén. Segundo punto, tengo que entregar mi vida y tengo que rendirme al Señor. Muchas veces nosotros decimos, sí, Dios, Él es mi Señor, Él es mi Señor, pero si Él es tu Señor, tienes que rendirte a tu Señor. Y cuando hablamos de Señor, significa que yo soy su siervo, soy su esclavo. Yo voy a hacer lo que Él me diga, no lo que a mí me parece bien, no lo que a mí me conviene, no lo que yo quiero, sino lo que mi Señor me dice que haga. Por eso es importante entender que cuando Jesús cada mañana se levantaba a orar y pasar tiempo con Dios, ¿qué hacía el Señor? Él buscaba a Dios de todo corazón y le decía, Señor, ¿qué hacemos el día de hoy? Por eso que Jesús no le sorprendía nada, porque él era un siervo obediente a su Padre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Señor, gracias por este nuevo día que me das cuando nos levantamos. En vez de estar quejándonos, en vez de estar pensando si me fue bien o soñé mal, no, Señor, empecé un nuevo día. Hoy, Señor, ¿qué cosa vamos a hacer, Señor? Aquí estoy para hacer tu voluntad y no la mía. ¿A quién voy a bendecir? ¿Dónde me vas a llevar? ¿Qué situaciones voy a enfrentar? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a vivir en ese momento? Cada día empecemos nuestro caminar con Dios confiando y descansando en Él. Amén. Y cuando empezamos a vivir un tiempo de comunión con Él a través de la oración en nuestro tiempo de lectura de la palabra, de nuestro devocional diario, a través de poner mi confianza y de rendirme ante el Señor del Señor, ¿saben qué va a venir a nuestra vida? Va a venir paz. Esa paz que este mundo no te lo puede dar. Esta paz que este mundo no, nunca, ni tus finanzas, ni tu familia, ni nadie te lo puede dar. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14, el versículo 22, dijo así, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como la da el mundo. Por eso dijo, no se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Amén. El Señor nos da su paz. No es mi paz. Yo no voy a poner una paz. No, el Señor es que me da su paz. Y si Él me da su paz, entonces yo voy a poder vivir confiado en el Señor. Yo voy a poder vivir tranquilo. ¿Por qué angustiarme? ¿Por qué afanarme? ¿Por qué estar ansioso en la vida si tengo la paz de Dios? Y si tengo la paz de Dios, estoy en paz con Dios, amados hermanos. Lo demás, como dije semanas atrás cuando hablamos de este tema, sí es bueno estar en paz con Dios. No importa si no estás en paz con otros, pero preocúpate si tú estás en paz con otros y no tienes paz con Dios, porque la paz con Dios es la que permanece para siempre. Lo demás simplemente es una fantasía. Y lo que dice primera de Pedro, capítulo 5 verso 6, tenemos que echar toda nuestra ansiedad al Señor, porque Él se preocupa, Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Dice, humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que en el momento oportuno Él os exalte, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, a veces nosotros no, empezamos a vivir la vida cristiana de una manera incorrecta, porque no nos damos cuenta que Dios es quien tiene el control. Dios es quien está esperando que si hay algo que no está bien en tu vida, dice, tráelo a mí. Venid a mí todos los que seáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, es el Señor.
Clama a mí y yo te responderé, dice. Pero a veces no clamamos al Señor, no nos acercamos al Señor. Él dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir la oportuna ayuda, el oportuno socorro. Pero sin embargo nosotros no nos acercamos a Él. Queremos vivir bien, pero alejados de Dios, amados hermanos, eso no, pues no es posible. La única forma que un cristiano puede vivir bien y en paz es cuando está viviendo bajo los pies de su Señor, bajo la dirección del Señor, echando toda vuestra... Viene un problema, no sé, van a embargarte a tu casa. Señor, mira este caso. No, ahora busco un abogado, busco cómo soluciono, quién fue, que no, no. Primero voy a Dios, pongo mi ansiedad sobre Él, porque yo sé que Él tiene cuidado de mí. Pero si yo busco otras soluciones y no considero a Dios en mi vida, por eso es que tenemos problemas a veces. Por eso que dice, ¿por qué me salen malas cosas? Porque simplemente no estamos dándole lugar al Señor en nuestras vidas. Amén. Amado hermano, no tenemos que entender las circunstancias para estar en paz. Filipenses 4, ya leímos la vez pasada, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Miren lo que dice, voy a leerlo para que podamos entender mejor el punto. Dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, presentéis vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor dice, amados hermanos, por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, por nada estéis con ansiedad. No, no, no. Sino que todo, todas las cosas presentadas al Señor con acción y gracias. Y el Señor te traerá en primer lugar paz. Amén. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios siempre quiere poner su paz en ti. Pero muchas veces nosotros le cerramos la puerta. Muchas veces nosotros no permitimos que la paz de Dios gobierne nuestro ser y no damos lugar a que el Señor obre en nosotros. Por eso tenemos que ir donde el Señor, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas siempre. Amén. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, dice la palabra del Señor, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, cuando vengan los problemas, las circunstancias, las ansiedades, ¿qué voy a hacer? Voy a darme cuenta que Dios me ha dado a mí el poder para controlar estas cosas. Me ha dado el poder y el dominio propio para poder salir de esta situación que me encuentro. Dios no nos ha dejado solos. Él está con nosotros y nos ha dejado este poder para que nosotros podamos salir adelante. Amén. Y saber que Dios está con nosotros, hermanos, siempre. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos va a desamparar. En Isaías 41, verso 10, Isaías 41, verso 10 dice, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi justa diestra, con mi diestra. O sea, Dios quiere, hermanos, hermanos, que nosotros no estemos siendo arrastrados por la ansiedad y todo lo que jala la ansiedad, temor, miedo, angustia, preocupación, sino que nosotros seamos conscientes de que Dios está con nosotros. Amén. Recordemos, hermanos, que cada día de nuestras vidas nosotros tenemos que descansar en Él. Proverbios capítulo 12, justamente es aquí 12, verso 25, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. O sea, Dios nos envía su buena palabra. O sea, la palabra de Dios es buena para nosotros. Y esa palabra de Dios que es buena, ¿qué hace? Nos va a levantar, nos va a dar ánimo, nos va a reconfortar. Cuando a veces somos golpeados por las circunstancias de la vida, la palabra de Dios nos levanta, nos anima. El Salmo dice, ¿no? Con qué podemos nosotros afirmar nuestra vida? ¿No? Guardando la palabra de Dios, sosteniéndonos en la palabra de Dios. Amén. Y algo muy importante en nuestro caminar diario, hermanos, para que la ansiedad no nos coja, no nos atrape, no nos destruya, es que tenemos que tomar todas las cosas una cosa a la vez. Vivamos el día, el presente. No te afanes por un futuro que de repente no llega nunca, ¿no? Tenemos que tomar la vida un día a la vez.
A veces nos afanamos porque nos angustiamos y nos cargamos de un montón de cosas. Si hoy día no tengo plata, uy, ahora mañana qué voy a comer, pasado, el otro mes, y cómo será mi cumpleaños y la Navidad, y me empiezo a recargar de cosas. Y todo eso lo único que trae es genera ansiedad, genera afán, genera obviamente malestar en nuestras vidas, ¿no? Por eso que nosotros no tenemos que estar preocupados por el día de, mira, Mateo 6:34 dice, ¿no? El Señor Jesús hablando a los discípulos le decía, por tanto, le dijo, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana se, porque el día de mañana se preocupará por sí mismo. Basta con el día, basta con que el día se preocupen por sí mismo, o sea, basta con, o sea, no te afanes por otro día más, simplemente concéntrate en el día que tienes ahora, ¿no? Acuérdense que Dios nos fortalece y nos consuela a fin de que nosotros seamos sostenidos por Él. En el Salmo 94, verso 19, ¿no? Dice su palabra, cuando las preocupaciones de mi corazón son muchas, tus consuelos alegran mi alma. Hermano, qué interesante saber que cuando estamos pasando momentos de ansiedad, de angustia, de preocupación, de desesperación, Él nos consuela, Él nos reconforta, Él se pone a nuestro lado y dice, yo estoy contigo, no estás solo, no estás cargando solo. Acuérdense que Él dijo, echad sobre mí tu carga, yo la quiero llevar por ti. Él está ahí para consolarnos. Y esto ¿qué es que trae nuestra vida? Nos trae fortaleza, vitalidad, porque sabes que no estás solo luchando la batalla. Dios está contigo luchando. Amén. Y Él siempre va a hacer camino en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir adelante en este caminar que tenemos en nuestra vida diaria, a fin de que nuestra fe sea firme y que no caigamos. Amén. ¿Y saben qué? Lo más bonito de todo es que Dios quiere que nosotros no estemos cansados, ni atareados, ni cargados. Él es nuestra paz. Él es nuestro descanso. En Mateo capítulo 11, si vamos ahí a ir terminando, Mateo capítulo 11, verso 28, Mateo capítulo 11, verso 28, dice, venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis qué cosa? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermanos, no tenemos por qué angustiarnos, no tenemos por qué estar afanados, no tenemos por qué estar ansiosos por la vida. Descansemos en el Señor. Él nos invita, dice, venid a mí todos los que estéis cargados, fatigados y cargados, que yo los haré descansar. Y el descanso del Señor, amados hermanos, es un descanso maravilloso, ¿no? Tenemos que cada día nosotros estar concentrados en que el Señor está de nuestro lado y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, hermanos, recordemos que no estamos solos en esta lucha contra la ansiedad. Sabemos, tenemos que saber que tenemos esperanza en Cristo, ¿no? Tenemos que recordar que Dios siempre está presente y Él está dispuesto a caminar con cada uno de nosotros en medio de la ansiedad. Amados hermanos, Dios es un Dios compasivo, Él es amoroso, Él comprende tus luchas, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe la situación que estás viviendo, Él sabe la situación sea justa o injusta, lo que tú estás pasando, Él lo conoce y Él está ahí para ayudarte, para consolarte, para apoyarte, para decirte, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Pongamos nuestra confianza en el Señor, porque el Señor está ahí justamente con nosotros para ayudarnos en todo momento y en todas circunstancias. No pienses que vives solo en esta vida. Dios está contigo siempre. Él dejó a su Espíritu Santo en nosotros como una garantía de su permanencia en nuestras vidas, a fin de que nosotros enfrentemos esta ansiedad no solos, sino con la ayuda y la provisión que viene de parte del Señor. Amén. Y quiero terminar esta mañana tal vez de una manera completa, como el salmista David entendió el cuidado, la protección de Dios para que no vive en ansiedad. Y tal vez hemos leído muchas veces este salmo y en esta mañana quiero leerlo nuevamente con ustedes. Es el Salmo 23. Este salmo nos va a hablar de una gran verdad, de que Él es nuestro pastor, pero nos dice muchas cosas más allí que en esta mañana quisiera leerlo con ustedes para poder entender mejor.
Salmo 27, 23, perdón, lo voy a leer en la traducción, en la nueva traducción viviente, y lo dice de esta manera. El Señor es mi pastor, dice. Tengo todo lo que necesito. Y yo quiero que vean desde el punto de vista de la ansiedad. ¿Qué cosa trae, qué cosa, qué ansiedad está tocando tu vida? ¿Qué necesidad está generando esa ansiedad? ¿Qué dolor te está generando esa ansiedad? ¿Qué falta de control en tu vida está generando esa ansiedad? ¿Qué necesidad está generando esa ansiedad? ¿Qué problema? Pero quiero que sepas que el Señor es tu pastor, dice, y tú tienes todo lo que necesitas. Amén. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito, decía. En verdes prados, ¿qué cosa va a hacer? Me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Y el verso 4, miren lo que dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, cuando la ansiedad venga a mi vida y trate de matarme, de llevarme o sacarme del camino, dice, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Dice, mi copa se desborda de bendiciones. Oh, gloria al Señor. ¿Cómo puedes estar en ansiedad en tu vida cuando el Señor te da una copa que sobreabunda de bendiciones? No es un poquito, no es a la justa, no es lo necesario, no, sobreabunda. Tenemos un Dios de abundancia, no es un Dios de cosas pequeñas o de lo poco. El verso 6 dice, ciertamente, dice, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor serviré por siempre. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, frente a esta verdad de la palabra de Dios, yo le animo para que este Salmo 23 usted lo lea cada día en su vida y pueda usted ir entendiendo cómo Dios tiene cuidado de usted en todas las cosas. Amén. Demos lugar a que la palabra del Señor sea la que gobierne nuestras vidas. Demos lugar a que sea el Señor quien gobierne y reine en nuestro ser. No permitamos que la ansiedad nos confunda, nos engañe. No permitamos que la ansiedad nos atrape, nos encierre, nos destruya, sino demos lugar a que la palabra de Dios, el Señor nuestro Dios, tenga cuidado de nosotros. Él cuide nuestro ser, Él nos proteja, Él nos lleva a vivir justamente por fe. Porque cuando nuestra fe en el Señor se afirma, cuando nuestra fe en el Señor se fortalece, ¿saben qué pasa en nuestras vidas? Vamos a fácilmente a poder enfrentar a estos enemigos de la fe y vamos a destruirlos, vamos a aniquilarlos, vamos a controlarlos, vamos a separarlos, vamos a sacarlos de nuestra vida. Dios nos ama tanto, amados hermanos, que nos ha dejado su palabra y nos ha dejado su Espíritu Santo para que juntos podamos vivir una vida como Dios quiere que vivamos, libres de toda opresión, libres de todo mal, libres de cualquier tentación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es verdadera, Señor. Y esta palabra nos ayuda, Señor, a que cada día nosotros podamos vivir una fe que a pesar que es atacada, Señor, en este caso por la ansiedad, Señor, tú siempre estás allí para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Tú nos dices que echemos sobre ti toda nuestra ansiedad, Padre. No dice que nos quedemos con algo, no, que toda nuestra ansiedad sea puesta sobre ti, porque tú, amado Señor, tienes cuidado de nosotros. Padre, gracias por esta verdad. Gracias porque cada día vamos a vivir para ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestra paz, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestra provisión de vida, que en ti estamos seguros, Señor, y que todo lo que necesitamos en esta vida está justamente en la obra perfecta que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz, la cual nos salvó del pecado, de la muerte, de la destrucción, del caos, y nos ha trasladado a tu reino precioso, Señor, donde vivimos en paz, en armonía. Gracias te damos, Padre, porque hemos sido libres de esta ansiedad. Ayúdanos, Señor, para que desechemos toda ansiedad de nuestra vida, para que no carguemos con esa ansiedad que a veces
nos saca, Señor, de nuestras casillas o nos aparta, nos roba la fe. Y creemos de que tú vas a obrar en nosotros tu buena y perfecta voluntad cada día, Señor. Gracias, papito bueno. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor los bendiga grandemente.